Les doy la bienvenida a las historias jamás contadas parte 19, sin más empecemos. Esta historia le pertenece a Liz y Adrián, ellos me la mandaron por correo electrónico hace algunos meses. Esta parejita de enamorados es muy aventurera, pues les encanta visitar lugares y disfrutar de todo lo que la naturaleza tenga para ofrecerles. Un día se pusieron de acuerdo para ir a un lugar especial para ellos, ya que les fascinan los lugares fríos, y qué mejor que visitar un lugar cubierto por nieve. Llegaron al lugar y rápidamente se tomaron las típicas fotografías del recuerdo, y enseguida empezaron a disfrutar de todos los hermosos paisajes a su alrededor. Pero todo inicio tiene un final y la hora de volver llegó. Ellos muy complacidos empezaron a buscar el camino de regreso, esto sin saber la sorpresa que el destino les tenía preparada. Adrián, por más que miraba el mapa, no podía encontrar la ruta de regreso. Esto desesperó bastante a Liz, tanto que intentó encontrar el rumbo, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Desesperados empezaron a seguir las huellas de los neumáticos en la nieve, y no se dieron cuenta en qué momento llegaron a un extraño lugar. Dicho lugar se miraba muy limpio, pero las calles estaban totalmente solas, ni siquiera una persona se podía mirar y mucho menos automóviles. Son tan curiosos que optaron por caminar un poco por esas calles desoladas, y efectivamente no encontraron a nadie. Los locales estaban abiertos pero nadie se encontraba en ellos. Dicha escena parecía como si a todo mundo se los hubiera tragado la tierra. Pasaron los minutos y esta situación ya los empezó a inquietar un poco, así que mejor miraron nuevamente el mapa para salir de esa extraña ciudad. Pero se llevaron la sorpresa de su vida, pues ese lugar no estaba registrado, pero ahora sí encontraron la ruta que anteriormente habían tomado. Rápidamente se fueron de allí y poco a poco fueron pasando por lugares que recordaban haber mirado y por fin llegaron a su ciudad. Ellos jamás han podido olvidar esa increíble experiencia que tuvieron ese día que llegaron a ese lugar tan misterioso. Esta historia le pertenece a Alondra, ella me la mandó por correo electrónico hace unos meses. Alondra es una chica sencilla y muy amable, que disfruta cada día de su vida como si fuera el último. Todo ocurrió hace años, pues fue invitada por una de sus mejores amigas a un lugar para comer algo y pasarla increíble. Llegó a la hora acordada, pero por más minutos que pasaban su amiga jamás llegó, y para su sorpresa minutos después todo se quedó en silencio. Ni siquiera se escuchaban las voces de las personas. Algo desconcertada volteó su mirada y se percató que todos la estaban observando y sonriendo como en tono de burla. Es por ello que muy confundida decidió retirarse del restaurante. Pero lo peor estaba por llegar, pues todas las personas que miraba en su trayecto se reían muy sin novedad, no sabía si se reían con ella o de ella, pero esto ya era bastante incómodo, además que continuaba sin escuchar absolutamente nada.
Pasó por algunas calles, y todas las personas que miraba continuaban sonriendo sin justificación aparente. Esto ya la puso muy inquieta, y mejor optó por irse a su casa. Una vez allí escuchó un zumbido muy intenso, y al disiparse todos los sonidos volvieron. Ella no sabe qué fue lo que realmente ocurrió esa tarde tan extraña, pues su amiga muy sentida le llamó por teléfono y le reclamó por dejarla plantada. La pregunta es, ¿a dónde llegó Alondra esa tarde tan misteriosa? Esta historia le pertenece a Georgina Alvarado, ella me la escribió en uno de mis videos pasados. Georgina trabaja para una reconocida empresa, en la cual es encargada de transportar mercancía de una ciudad a otra. Todo ocurrió durante uno de sus cansados viajes, ella se sentía muy agotada y decidió tomar un pequeño descanso para luego continuar con su recorrido. Los minutos transcurrieron, y una vez más ya se encontraba manejando su camión rumbo a Tijuana. Todo estaba saliendo excelente, pero muy pronto su tranquilidad se cambiaría por frustración y estrés, gracias a un gran fallo en el cual lamentablemente se vio envuelta. Georgina, después del pequeño descanso, aprovechó para hablar con su mamá y avisarle que ya estaba por terminar su viaje y en 2 días llegaría a visitarla. Esto puso muy contenta a su madre, es por ello que le prometió que tendría lista su comida preferida para pasar juntas un día muy agradable. Pasaron las horas, y nuestra amiga una vez más sentía su vista algo cansada, así que para evitar algún accidente optó por descansar un poco. Para esto se recostó, pero justo en ese momento sintió un dolor muy intenso en su cuello y se mareó bastante. Cabe aclarar que tenía sus ojos cerrados y aún así todo a su alrededor daba vueltas. El vértigo fue tan intenso que no se dio cuenta qué fue lo que realmente ocurrió, pues una vez más se encontraba al inicio de su viaje, de hecho aún ni siquiera empezaba su trayecto. Georgina se quedó impactada porque al parecer su día fue reiniciado, pero no mencionó nada a sus compañeros, pues creyó que todo se había tratado de un sueño.